Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro programa devocional Palabras para una vida abundante. Les invito para que leamos en la carta del apóstol Santiago capítulo 1, desde el versículo 19 al 25. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será dichoso en lo que hace. Esta reflexión la titulo Contenido que edifica la vida. Vivimos en un tiempo donde se reciben muchas cosas propuestas por esta sociedad, por este mundo cultural, y a todo eso se le llama contenidos que se visualizan a través de muchos medios, y nosotros prestamos oído a todo eso. Frente a esa situación que hoy vivimos, los cristianos nos vemos exigidos a prestar atención y a ver con un interés especial la palabra de Dios. Porque según el apóstol Pablo, la palabra de Dios ha sido implantada en el corazón de cada creyente que la recibe con mansedumbre. Y es necesario que nosotros recibamos la palabra con espíritu de aprender, no con resistencia y no cuestionando lo que Dios nos dice en ella. Porque recibir la palabra de Dios de esa forma es lo único que nos salva. ¿Qué actitud asumo frente a la palabra que Dios me ha dado a través de la iglesia? Porque en la forma como la recibo, como dice el apóstol Pablo, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y la forma como reciba la palabra es lo único que me ayuda para dar los frutos que como cristiano debo dar. Usando el término de este tiempo, Dios nos ha transmitido el mejor contenido para la vida. Para la vida no cualquier contenido sirve, si pienso en ser el ser humano que Dios espera que sea, porque solo a través de la palabra puedo lograr crecer como ser humano, desarrollar condiciones válidas de nuestra vida. También el apóstol Pablo en otro texto, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 8 dice: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. Miren que alrededor de esta idea nosotros debemos pensar que todo no nos sirve, que no cualquier contenido edifica nuestra vida, que entendemos hoy que el único contenido que realmente edifica nuestra vida es la palabra de Dios. Para el creyente la palabra de Dios significa la vida, cualquier otra cosa significa la muerte. Por lo tanto, implantar la palabra de Dios en nuestra vida es protegernos contra la muerte que produce el pecado. Esa muerte que se expresa en el sinsentido, en la degradación, y donde la vida termina reducida a muchas cosas, donde se pierde el objetivo para el cual fuimos creados. Pero también el apóstol Santiago nos dice que si no somos hacedores de la palabra, nos engañamos a nosotros mismos. Por lo tanto, obedecerla es evitar caer en muchas cosas
que nos dañan la vida. Dios nos da el verdadero contenido de salvación. Y somos nosotros los que con nuestra actitud podemos hacer que la palabra que recibimos tenga efectos saludables en nuestra vida. Cuando recibo algo y vivo en función de eso se va a expresar en mis conductas, en mis acciones. Y cuántas cosas se expresan en nosotros producto de lo que hemos asimilado y lo que hemos implantado. Por lo tanto, si nosotros implantamos la palabra que Dios nos da, la colocamos en práctica, de nosotros se expresarán cosas buenas, conductas buenas. ¿Qué ideas se han implantado en nuestra vida y qué fruto hemos recogido de todo eso? A veces no son tan buenos, porque lo que se implanta en nuestra vida son ideas muy superficiales que nos invitan a vivir en el principio del placer y en el pecado. Y el resultado de todo eso es la muerte. Por lo tanto, una vida que no implanta la palabra de Dios está expuesta a muchas cosas, especialmente la degradación. Y en el versículo 25 de la carta de Santiago, capítulo 1, dice: mas el que mira atentamente a la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será dichoso en lo que hace. Aprender a mirar con atención la palabra de Dios es lo único que nos lleva a hacer cosas con sentido. Tenemos que aceptar que desde el tiempo cuando comenzamos a tener en cuenta la palabra de Dios, podemos decir que lo que hacemos tiene más sentido para la vida nuestra, que dejamos de errar más comúnmente como lo hacíamos antes. Errar era lo común antes de llegar al Evangelio. Errar era lo común cuando nosotros no implantamos la palabra de Dios. Por eso hoy tenemos la oportunidad de implantar el contenido de la palabra de Dios, que nos puede salvar nuestra vida. Por eso no desaprovechemos esta oportunidad que hemos recibido de parte de Dios a través de la iglesia, que cada momento recibimos palabra que nos puede llevar a desarrollar condiciones válidas de la vida, y siempre pensando que todo esto nos llevará a la vida eterna. En este tiempo podemos implantar cualquier cosa, pero cualquier cosa no sirve para nuestra vida. Cualquier contenido no edifica. Por lo tanto, el único contenido que nos edifica, que nos construye como seres humanos válidos y útiles para una sociedad como la que vivimos, y más en el propósito de Dios. Por eso hoy quiero invitarles para que oremos y le pidamos a Dios que haya en nosotros esa disposición, esa voluntad a colocar en práctica, a implantar esas razones que Él nos da a través de su palabra. Oremos. Soberano y buen Dios, te pedimos en esta hora, buen Dios, que nos ayudes a no recibir en vano la palabra que recibimos, a no ser esos oyentes olvidadizos, sino que nos dispongamos en cada momento a tener en cuenta cada una de las razones que en tu palabra, buen Dios, recibimos. Porque es necesario entender que no cualquier cosa nos ayuda a construir una vida con sentido y a protegernos de tanto mal y la degradación que nos lleva a este mundo, que nos lleva a perder la vida. Por eso te damos gracias, buen Dios, por la palabra que recibimos en este tiempo. Y te pido por cada uno de los oyentes que en todo momento están expuestos a tu palabra, que en ellos se pueda ir construyendo una vida con sentido, porque la palabra tuya, buen Dios, hace eso en cada uno de nosotros. En tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.